equipo. El día de hoy les voy a platicar de un tema pues bastante interesante. Bueno, a mí me gusta mucho este producto, o mejor dicho, un beneficio, porque el producto es Medical Life familiar, pero tiene un beneficio que podemos ofertar que se llama protección garantizada. La protección garantizada, por favor, cualquier duda que tengan, pueden abrir el micrófono, no hay tema, me interrumpen y abordamos la duda que tengan. La protección garantizada, chicos, tiene como principal objetivo que una póliza colectiva de gastos médicos mayores que algún cliente, algún prospecto tenga contratado, ya sea con MetLife o con otra compañía, eh, pueda tener una reducción o un incremento de deducible sin selección médica y que le salga muy barato y aparte que le pueda dar continuidad al pago de siniestros que hayan ocurrido a lo largo de la vigencia de su póliza colectiva. ¿Qué objetivo tiene como tal una póliza de protección garantizada? Pues asegurarle al cliente que una vez que se agotó su suma asegurada de la póliza colectiva, entonces entra la protección garantizada para poder seguir haciendo frente a esa eventualidad médica que haya tenido la persona. Una de sus principales características de la protección garantizada es que el costo es mucho más accesible que una póliza individual tradicional. Perdón. Este tipo de pólizas también se conocen como pólizas con deducible en exceso y les llaman como por deducible en exceso porque el deducible va a ser la suma asegurada que tenga la póliza colectiva. Ahorita lo vamos a explicar con mucho más detalle. La principal característica justo es eso, el deducible de la póliza de la protección garantizada se ajusta lo más que se pueda al importe que se aproxime a la suma asegurada de la póliza colectiva. ¿Sale? Es decir, si mi póliza colectiva es de 300,000 pesos de suma asegurada, entonces el deducible tendrá que ser lo más cercano a los 300,000 pesos. Es importantísimo que exista una póliza colectiva vigente. De repente hay personas que pierden la prestación, no se notifica y ya no hay la colectividad y entonces la protección garantizada no puede seguir funcionando como tal. Siempre tiene que haber una póliza colectiva vigente. Para que quede un poquito más claro el tema de la aproximación del deducible, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Esta es una póliza de gastos médicos mayores de Inbursa. La póliza, súper importante, debe estar vigente. No podemos solicitar un trámite de este tipo si la póliza no se encuentra vigente al momento de la contratación, ¿sale? Y se debe de comprobar fehacientemente que nuestro asegurado tiene una póliza colectiva vigente. Si no, pues no hay modo de poder ofrecer una protección garantizada. Algo también muy importante es que debe de ser una póliza. Existen pólizas, o mejor dicho, existen beneficios en algunas empresas que no son una póliza como tal, son una prestación que les dan, pero no tienen las características de una póliza y una de las principales características que tiene que estar registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ese tipo de colectividades, si bien son colectividades de salud, no cuentan con las características suficientes para poder ofertar una protección garantizada. Aquí en el tema de la suma asegurada, voy a ampliar un poquito. Aquí esta póliza en particular, su suma asegurada son 8,000 UMA diarias, ¿sale? El equivalente son 868,560 pesos. Eso significa que el deducible de esta póliza, cuando vayamos a nuestro cotizador, tendré que buscar un deducible lo más cercano a los 800 y tantos mil pesos. En el caso de MetLife, pues mi deducible va 500, 750 y 1,000,000 de pesos. El deducible más cercano
sería el de 750,000 pesos y es el que seleccionaría. Es muy importante tomar en consideración que aquí en esta parte en la cotización se pone el número de póliza de grupo y la aseguradora que la está emitiendo, ¿sale? Y en las coberturas opcionales, porque protección garantizada es una cobertura opcional, aquí encontramos protección garantizada. Tendrán que palomear la opción de protección garantizada para que incluso se puedan habilitar este y esta opción. Normalmente no están ahí esas dos opciones hasta que no seleccionamos protección garantizada. Una cotización de protección garantizada quedaría más o menos de la siguiente manera. No puse la cotización completa porque realmente donde está el costo o los datos importantes para este efecto, pues están en la primera parte superior de nuestra póliza. Aquí yo hice un ejemplo con una suma asegurada de 89 millones de pesos, con deducible de 750,000 pesos, con un coaseguro nacional del 10% y el costo de la póliza son 7,056 pesos. Si se dan cuenta, el costo es muy, muy atractivo y se vuelve pues una protección que mi cliente puede utilizar eh, o darle continuidad, por ejemplo, a algunos siniestros si hubiera tenido póliza colectiva originalmente. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, disculpa, ¿el plan puedes tomar el que tú quieras? O sea, un más, un ejecutivo, un básico. Puedes tomar el plan que tú quieras. Eh, la realidad es que el plan va a ser súper importante que lo elijas en función de las características de tu cliente, ¿no? O sea, si de repente le ofreces un plan básico a un cliente con un perfil económico intermedio o alto, ese cliente se te va a ir a un nivel alto, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas porque no le va a alcanzar la lana con el plan que tú le Sí, vendas. sí, sí, claro. Pero Nada sí, más iba como enfocada al hecho de saber que cualquier plan se puede tomar, cualquier vaya. plan Eso efectivamente con base al perfil del cliente, pero sí se puede tomar cualquiera. es Muchas correcto. gracias. Este lo coticé con un plan más y lo puedes desde práctico, básico, cualquier plan, puedes hacer la propuesta para tu cliente. Gracias. A ti, Karen. Los principales beneficios que tiene la protección garantizada son los siguientes. La protección garantizada que cubra los gastos médicos mayores que excedan el deducible del contrato. Ejemplo, en esta póliza de esta persona, si si el gasto médico mayor al que ella incurrió agotó los 868,000 pesos, es decir, vamos a pensar que gastó 1,5 millones de pesos, la primera parte, los primeros 868,560 pesos, los va a pagar con su póliza colectiva. Los otros 700,000 pesos restantes los vamos a pagar con la póliza ¿no? con el beneficio de protección garantizada. Ojo, no se preocupen porque de repente dicen, oye, pero es que yo tengo un deducible de 750,000 pesos. Sí, pero ya se pagó con la póliza colectiva, de tal manera que si mi cliente requiere un seguimiento o continuar con tratamiento, él podrá continuar con su tratamiento sin pagar el deducible. Lo único que pagaría sería el coaseguro. ¿Sale? Pero siempre para que entre la protección garantizada debe exceder el deducible del contrato y me refiero al deducible del contrato de la protección garantizada, que serían los 750. Adelante, Avi. Robert, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Oye, una pregunta haciendo referencia a lo que comentas. De repente nos topamos con clientes que ya traen su colectividad precisamente con nosotros, ¿no? Con MetLife, pero pues no tienen esta parte de la protección garantizada. Perdón, ahí tengo la duda. Si mi cliente en su empresa trae un plan más para la colectividad o para este punto de protección garantizada, ¿le tengo que cotizar un plan más? O Sí, sí, ¿verdad? ahí Ahí, sí, ahí sí, sí tiene que ser igual, ¿verdad? es correcto. Si son de la casa, tiene que haber correspondencia con el plan. Perfecto, esa era mi duda. Muchas gracias. Aquí, David. Muy bien. El gasto cubierto por la póliza colectiva se considera para el deducible del contrato en la póliza de la protección garantizada. ¿Sale? Entonces,
no voy a pagar, súper importante, no voy a pagar nunca ese deducible. Por eso se llama deducible en exceso. Uno de los beneficios súper importantes de este tipo de pólizas es que vamos a reconocer la antigüedad de la póliza colectiva. Es decir, si esa póliza colectiva ya tiene 10 años, le voy a reconocer los 10 años de antigüedad y el día que ese cliente salga de la colectividad por la razón que sea, él va a tener sus 10 años computados de antigüedad de tal manera que ya no tendrá ningún inconveniente si tiene alguna enfermedad, porque ya ninguna enfermedad estará dentro del periodo de espera. ¿Sale? Algo importantísimo también con este tipo de pólizas, además del reconocimiento de antigüedad, es que se puede reducir el deducible sin selección médica. Cuando mi cliente cause baja de su colectividad, entonces le voy a reducir el deducible. Ahí tengo que reducir el deducible porque si no se queda con el de 750,000 pesos. Entonces ya yo platico con mi cliente y le ofrezco un deducible de 26, 35 o el deducible que él quiera, pero va sin selección médica. Y eso está súper bien porque no tienen que llenar solicitud de nuevo ni nada. Es un trámite súper sencillo y en una semana más tardar queda lista esa reducción del deducible. ¿Sale? Y al mismo tiempo, así como puedo reducir el deducible, también puedo incrementar el deducible de la colectividad, perdón, de la protección garantizada sin selección médica si mi cliente vuelve a ingresar de nuevo a un trabajo que le ofrezcan una póliza colectiva. De tal manera que la protección garantizada tiene ese súper beneficio en donde la póliza se puede estar convirtiendo en póliza individual o en póliza de protección garantizada cuantas veces el cliente lo requiera, ¿no? No porque haya salido de una colectividad, si el día de mañana entra otra, ya no puedo volver a convertir en protección garantizada el seguro. Se juega con él. Y es súper importante, va también sin selección médica. Quien ya tenga un poquito de experiencia en gastos médicos mayores, sabrá que cuando hacemos una reducción de deducible o un incremento en el deducible, en muchos casos, dependiendo qué tanto lo baje o qué tanto lo suba, en muchos casos tengo que hacer selección médica de nuevo, es decir, enviar el informe, el cuestionario de salud, perdón, para que la aseguradora pueda evaluar si le modifica el deducible o no. ¿Dudas de esta parte? Ay, perdóname, yo sí tengo más dudas. Sí, adelante, Karen. A ver, me surge la siguiente duda. Si, por ejemplo, está en la póliza de la empresa, ¿no? Sí, Y digamos, si se agota la suma asegurada, ahí no hay tema porque, bueno, entra su exceso y se pagó el deducible. es Pero correcto. supongamos un caso donde no se agotó la suma asegurada, evidentemente, no sé, sí, obviamente si pagó su deducible en la empresa, se gastó 600,000 de los 800 por cerrar un Ok, número. Y de pronto sale de la colectividad y se pasa a la de protección garantizada. Ahí, por ejemplo, que quedó una diferencia de 200,000 pesos, cuando él entre a su póliza individual, ¿él vuelve a pagar deducible o ya no porque ya la pagó en la de la empresa, aunque no se haya agotado la suma? ok. Ahí sería diferente, Karen, porque en cuanto él sale de la colectividad, lo que tú tienes que hacer es informarle a la aseguradora que esta persona sale de la colectividad y tienes que reducir el deducible, ¿sale? Y sí, sí va a volver, en ese caso, sí volvería a pagar deducible, pero no los 250,000 pesos, sino el deducible al que hubieras cambiado, es decir, a lo mejor 26,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces él pagaría sus 26,000 pesos, pero algo súper importante, no se convierte en una preexistencia, le puede seguir dando continuidad a su póliza, a su padecimiento. Y Claro. entonces eso se vuelve súper favorable porque en muchos de los casos ese es el principal problema que tienen las personas de pólizas colectivas, que al salir de su colectividad ya traen una preexistencia y ya no hay quien los agarre ya con preexistencias, ya a veces son rechazos o exclusiones, ¿sale? No sé si Correcto. conteste la pregunta. Sí, sí, y en el panorama de que si se hubiese agotado la suma asegurada y entra con nosotros en el individual, ahí ya no paga el deducible o de por sí una vez que cae con nosotros en el individual, vuelve a pagar de por sí su deducible.
Si fuera un siniestro que está abierto, ya no lo vuelve a pagar porque ya se pagó en su momento el deducible, ¿sale? Pero si era un padecimiento abierto que hubiera consumido el deducible, es a lo que me refiero, ¿no? Pero si no se consumió el deducible, como el ejemplo que me habías puesto anteriormente, y después se hace una póliza individual, hay que volver a pagar. Lo único que Ah, va a suceder es que lo voy a reconocer el padecimiento, aunque se lo haya atendido en la póliza colectiva. ok, entonces si no nos agotamos la suma asegurada de la empresa, cayendo en la individual, sí vamos a pagar deducible, y si sí nos la agotamos en la empresa, no vamos a pagar deducible en la Es individual. correcto, así Perfecto, es, ¿sale? gracias. Sí. E incluso algo importantísimo, vamos a pensar que se agotó el deducible, Karen, ¿sale? Y el tratamiento dura 5 años más. Ya pagó el deducible y nosotros, MetLife, vamos a seguir pagando el tratamiento de esa persona durante esos 5 años. Si después esa persona ya nunca más volvió a tener un trabajo con prestación de gastos médicos mayores y requiere una segunda o una tercera intervención por el mismo padecimiento, ya se pagó el deducible, entonces no tendrá que pagar por ese padecimiento, no tendrá que pagar deducible, solamente pagará su 10% de coaseguro o el porcentaje de coaseguro que haya contratado en su póliza. Correctísimo, Bien, gracias. ¿a ti? Ahora, esos son los beneficios, pero también hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que la póliza funcione correctamente. Y algo súper importante es que los padecimientos solamente van a ser procedentes si se encuentran cubiertos en condiciones generales, ¿sale? Normalmente, todo lo que cubre la compañía A lo cubrimos la compañía B o la compañía C. Sin embargo, hay por pólizas colectivas que por abaratar, por ejemplo, el costo de la póliza, pudieran no tener cubierto un tema de maternidad. Entonces, si no tiene un tema de maternidad, yo tampoco puedo cubrir el tema de maternidad. Tiene que haber cierta eh, reciprocidad, ¿sale? Y si a lo mejor, ejemplo contrario, la póliza colectiva tiene algún padecimiento específico o alguna situación específica como que estén cubiertos algún deporte a nivel profesional, si en mis condiciones generales no está cubierto, no lo voy a cubrir, ¿sale? No quedan amparados padecimientos preexistentes, perdón, en la póliza colectiva. ¿Qué significa esto? Em, si mi póliza colectiva al día de hoy ya tiene un siniestro, a mí me están atendiendo por diabetes y quiero una protección garantizada, a ese cliente no le debo vender protección garantizada porque realmente lo que le estoy vendiendo es un Medical Life con beneficio de protección garantizada y él ya tiene un padecimiento crónico que lo haría no asegurable con MetLife, ¿no? Entonces, si ya hay un padecimiento preexistente, no podemos ofrecer este beneficio. Si en el Inter el cliente, o sea, ya tiene su póliza colectiva, no está siniestrada, contrata protección garantizada y a los 2, 3 meses se siniestra su póliza colectiva, eso sí lo voy a cubrir y voy a reconocer la antigüedad, o mejor dicho, voy a reconocer esa preexistencia. ¿Sale? Cuando la póliza colectiva se Este, muere. Sí, adelante. ¿Quién preguntó? Perdón. Robert, Jorge, Dime, George. oye Robert, me llegó tarde tu gran capacitación, pero a ver, vamos a intentarlo resolver porque estoy justo ahorita en un tema así con un asesor. Sí, Eh, Esto que acabas de decir me preocupa en el sentido de las preexistencias que en la póliza colectiva se dieron. ok. O sea, ya viene siniestrada la póliza, el cliente, Sí, ya tiene situaciones que ya le cubrió su póliza, sí, la colectiva, pero la póliza colectiva es de MetLife. ok. ¿Sigue aplicando lo mismo que me acabas de decir? Sí, porque son dos cosas completamente distintas. Una es una colectiva con condiciones muchas veces completamente diferentes a las de una póliza individual. Y aunque sea de Met, aplica igualito, George. Ya si sea de Met, de GNP, de AXA o de quien sea, son dos cosas diferentes. Lo que ocurre cuando una persona siniestra su póliza
es que pues ya tiene un tachecito, por llamarlo de algún modo, para ese padecimiento que él trae. Y ninguna aseguradora le va a reconocer o le va a cubrir el tratamiento posterior, aunque sea de MetLife. O sea, no porque sea de la casa, lo vamos a seguir cubriendo. Te comparto ejemplo, ¿no? Tengo casos reales de gente que tenía pólizas colectivas en gobierno, Poder Judicial o Policía Federal de Caminos, que tuvieron siniestros graves que les provocó una invalidez, pero para ellos la póliza de gastos médicos mayores era una prestación adicional. Entonces, cuando los dan de baja, esa prestación ya no se la siguen dando. Y entonces es gente que de repente busca que podamos asegurarlos para seguir teniendo pues su atención médica de gasto médico mayor, pero ya no podemos. Se declara el padecimiento en la solicitud de la póliza individual nueva o con la que quieres extender el beneficio de la colectividad, y lo que ocurre es que MetLife pues te pone una exclusión o un rechazo de la póliza. Sí, sí, correcto. Ya me excluyeron todo. Así es, George. Esa parte queda fuera, ¿no? Pero ojo, a lo mejor la persona tiene una cardiopatía y efectivamente no se la va a cubrir MetLife, lo va a excluir, pero si le da cáncer, si le da otra cosa, estará cubiertísimo, ¿no? Entonces, ¿merece la pena? Sí, sigue mereciendo la pena, ¿no? Ahí el volado que nos tenemos que aventar, y siempre, y algo que les voy a recomendar es siempre inténtenlo, aunque les digan que no se puede, aunque les digan que lo que sea, inténtenlo, no pierden nada, que la compañía sea la que les conteste no se puede y por qué no se puede, para que no estén negando algo que probablemente sí se va a poder, ¿no? En mi experiencia he tenido casos en donde de repente, por asumir que no van a aceptar una preexistencia, les digo que no, o les llegué a decir que no, y después otro colega del mismo MetLife metía el trámite y les emitían su póliza con su carta de exclusión o con su carta de extra prima, lo que sea, ¿no? Pero inténtenlo, es lo que te recomendaría. ¿Vale? Adelante, Jess. Gracias, Robert. Una pregunta, hablando sobre las colectivas, que cuando dejan de tener esta colectividad, pero se van a otro trabajo y ya tienen su protección garantizada, ¿ahí qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que cancelar la anterior protección garantizada o nos esperamos a que ya tenga la nueva prestación y solamente se actualiza la información de la colectiva? Ahorita vamos a ir a ese punto en el slide que sigue, lo vamos a ver. Cierro con el tercer punto y vemos esa parte, mi querida Jess. Bien, ¿cuándo inicia vigencia una póliza de protección garantizada? O mejor dicho, si hoy termina mi prestación de mi póliza colectiva, ¿cuándo iniciaría mi póliza individual? Sin importar que vaya a ser mi baja por renuncia, porque me liquidaron, porque ya me tocaba retirarme, porque ya llegué a edad de jubilación, o porque a lo mejor dentro de mi póliza colectiva están mis hijos y ya salen de la edad aceptable para la colectividad. Al momento que sales de la colectividad, ¿sale? A partir de ese momento, o sea, la empresa te emite una carta de antigüedad y te dice, lo liquidé tal fecha con antigüedad tal. Entonces, a partir de esa fecha, vamos a pensar que hoy me dan mi carta, hoy 9 de mayo empieza, dejo de ser usuario de la colectividad, entonces mi póliza individual convertida, por llamarlo de algún modo, empezaría vigencia a partir del día de hoy, 9 de mayo, reconociendo la antigüedad que yo tenía en mi empresa. ¿Sale? Ahora, ay, perdón. La parte que tú comentabas ahorita, Jessy. Ok. La reducción o incremento de deducible, para poderlo realizar, tengo 60 días naturales posterior a la baja o alta de la póliza colectiva. De tal manera, Jessy, que si tu cliente de repente te dice, oye, ya salí de la Coca-Cola y tengo póliza colectiva, pero ya me contrataron en la Pepsi y voy a tener póliza colectiva. Si no rebasa esos 60 días naturales,
No pasa nada. Lo que sí vas a tener que hacer es notificar a la aseguradora una vez que él tenga su certificado de su nueva póliza colectiva, que ya no está con la póliza de la Coca-Cola, que ahora ya está con la póliza de la Pepsi, sin importar que en la Coca-Cola él tuviera póliza con MetLife y que en Pepsi Cola le estén dando póliza con Banorte, por ejemplo. No importa, pero sí hay que respetar esos 60 días naturales. Si no se respetan esos 60 días naturales para notificar la baja o el alta, se pierden los beneficios de la protección garantizada y se pierde incluso la continuidad de los siniestros, el pago de los siniestros, ¿sale? Y te quedas con una polizota con un deducible de 750,000 pesos, inútil porque pues ¿quién puede pagar un deducible de 750,000 pesos? Y si traías una preexistencia, no te la voy a reconocer. Entonces, solamente es súper importante, ojo, 60 días naturales posteriores a la baja o al alta para poder notificarle a la aseguradora. Hay veces que las compañías cambian de seguro como si cambiaran de calcetines. Entonces, este año el cliente tiene póliza colectiva con Banorte y el año que sigue con AXA y el año que sigue con GNP y luego con MetLife y ahí los traen, ¿no? Están buscando precio las compañías, ¿no? Entonces, tantas veces lo haga, o sea, aquí es súper importante decirle a mi cliente, ok, este beneficio te va a servir maravillosamente, pero por el amor de Dios, cuando te cambien de compañía aseguradora, me avisas porque lo tenemos que notificar. Y ahí muy atentos, porque si yo en el ejemplo que les puse, que la suma asegurada son 800 y tantos mil pesos, y por ende yo voy a escoger el deducible más cercano, que sería 750,000 pesos, pudiera ser que en la nueva póliza la suma asegurada que le estén ofreciendo sean 300,000 pesos nada más. Y entonces, abusados, porque entonces tengo que modificar la póliza para bajarle el deducible a lo más cercano a 300,000 pesos. Si no, dejo a mi cliente con un limbo de entre los 300 y los 750,000 pesos que él tendría que hacerse cargo de los 300, de los 400,000 pesos que están ahí bailando. ¿Sale? Y finalmente, bueno, el punto 2 de este slide es lo que les acabo de comentar, ¿no? Es el asegurado quien tiene la obligación de notificarnos. Nosotros no podemos adivinar si él se cambia de chamba o algo, ¿no? O si en su empresa cambian de póliza. Y si no me avisa, pasan los 60 días y su protección garantizada perdió total funcionalidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ay, yo otra vez tengo dudas, perdóname, Adelante, Karen. Roberto. No, no, Seré no, la no. más preguntona de todo el mundo, pero dicen que es mejor preguntar que quedarse con la duda. Sí, porque si no, entonces el error luego cae con tu cliente y quedas mal, ¿no? Entonces, todas las preguntas que tengas, con mucho gusto, Karen. Pero esta duda fue por Jessie, no por mí. No, por la duda que ella pregunta, fíjate que me surge otra duda. Tiene razón y Dime. es un panorama muy natural que sí puede suceder que están en una empresa y de pronto se nos mueven a otra. Entonces ya me surge una duda de qué pasa si, por ejemplo, él estaba en la empresa A y se cambia a la empresa B y en la empresa A él tenía un padecimiento que fue cubierto por la empresa A y que cae con nosotros también en cobertura, ¿no? Ok. De pronto él se mueve a la empresa B y nosotros sí estábamos como que con conocimiento y pues como para así poderle dar procedencia a ese siniestro porque se causó en la empresa A. Pero al Ok. moverse a la empresa B, ese siniestro, ¿qué pasa? Obvio, la empresa B pues no le va a reconocer absolutamente nada de ese siniestro porque pues ellos van como empresa, no le va a jalar eso, ¿no? Pero Y y nosotros, esa es la bondad de la protección garantizada, Karen. Porque ajá, como ya con nosotros, o sea, en su póliza A excedió o sea, se gastó para que la haya utilizado también la nuestra, lo que ocurrió, o aunque no la haya utilizado, lo que ocurrió es que eh, pudo rebasar o no el deducible, pero como ya nosotros estamos enterados, no importa que la empresa B, que fue en donde se cambiaron, ya no, ya sea otra compañía, pues en su momento tú notificaste a la aseguradora y tenía él una póliza vigente y nosotros daremos seguimiento a ese siniestro, ¿sale? Entonces no te preocupes, eso es una de las ventajas súper padres de protección garantizada.
Pero ¿y qué va a Incluso, pasar porque no se acabó su suma allá y estando con nosotros su deducible es de 800,000 o 700,000 o no sé? O sea, ¿cómo nos va a pagar ese deducible o cómo le vamos a dar nosotros continuidad a esa hipertensión que se le causó en el Inter? O sea, ¿cómo es que porque vamos a en hacer? tu cobertura B o en tu póliza B, en tu nueva colectividad, tú tuviste que notificarle a la aseguradora que a lo mejor el deducible ya no eran 700, que ya ahora son 300, por ejemplo, ¿no? Y como es un padecimiento que el cliente adquirió durante una póliza vigente, no importa, le vamos a seguir dando tratamiento. Lo único que tú tienes que garantizar es que cuando se cambia, realices los ajustes pertinentes a la póliza para que se adecue a las nuevas condiciones de la póliza colectiva nueva. ¿Sale? No sé Eh, si contesto, Karen. pues sí, pero no. Incluso, Karen, mira, te voy a Sa- poner un ah, ejemplo que pasa también con este tipo de pólizas. Hoy Karen tiene la póliza colectiva con MetLife, ¿sale? ajá. Y tiene su protección garantizada. Karen perdió relación laboral y pues dejó de tener seguro colectivo. Entonces yo, Roberto, su agente, le aviso a la aseguradora en los próximos 60 días que ella ya no tiene esa prestación y entonces voy a convertir su póliza en una póliza individual en donde el deducible van a ser 35,000 pesos en el plan más que ella ya tenía contratado con los 86 millones de pesos de suma asegurada. ¿Sale? Ujú. Y 3 años después, Karen entra a otra chamba en donde le vuelven a dar póliza de gastos médicos mayores. Entonces yo le aviso a la aseguradora y le digo, oye, Karen ya tiene nuevamente póliza de gastos médicos mayores con estas nuevas condiciones, aunque hayan sido distintas a la cobertura que tenías en tu póliza colectiva original, y entonces las condiciones de la protección garantizada se ajustarán a las nuevas características del nuevo seguro. ¿Sale? Ok, No importa que el deducible sea distinto, no importa eh, eh, que la compañía sea otra, no importa. Este beneficio, protección garantizada, está justo diseñado para eso y está diseñado para todas esas cosas que tú me estás diciendo ahorita. Oye, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa el otro? Que esté cubierto el cliente siempre por medio de esta protección garantizada. Este tipo de ok. pólizas también las conocen como pólizas de conexión en algunas otras compañías, Ujú. ¿sale? O de deducible en exceso. Y todas funcionan más o menos igual. Algunas con más beneficios, algunas con menos, pero todas tienen el mismo objetivo. Oye, ¿y Algo que estas sí tienen periodos de espera o no? tendrá periodo de espera solamente si por ejemplo, hoy vas entrando a trabajar a la Coca-Cola, te dan tu póliza colectiva, nunca habías tenido póliza y entonces no tienes periodos de espera cubiertos todavía, ¿sale? Entonces tu póliza de MetLife también tendrá, tu protección garantizada, también tendrá que computar sus periodos de espera conforme las condiciones generales, Ok. ¿sale? Pero si tú ya trajeras una póliza colectiva con 3 años de antigüedad, te reconozco esos 3 años de antigüedad en la protección garantizada y entonces ya nada más te queda computar 2 años más de periodos de espera. Ujú. Ok, muchas ¿Sale? gracias. Muy bien. Gracias a ti, Karen. Adelante, Paco. Gracias, Robert. Una pregunta, ahí en este caso, por ejemplo, por X o Y situación dejo de laborar en la empresa. En ese inter que comentas de 7 días que nos tardamos en actualizar, o sea, el cliente me dice, ¿sabes qué? Ya dejé de trabajar en esta empresa, voy a pasar a mi póliza colectiva, la voy a pasar a póliza individual. Si en este inter llegara a tener algún accidente o algo, ¿qué pasa ahí? Porque pues con la empresa ya no está protegido porque ya tuvo su baja, ¿no? Y nosotros nos tardamos 7 días en actualizar el deducible. ¿Qué pasaría en ese escenario? Digo, eh, En el inter catastrófico. del trámite ocurriera un accidente. Es correcto.
Pues queda, o sea, es que ya sería un tema de tramitología, o sea, sí se volvería algo engorroso porque la aseguradora te diría, es que no se ha convertido, pues sí, pero ahí es en donde entramos de apoyo en la promotoría y entonces empezamos a empujar que ese trámite, uno, quede rápido, y dos, pues que, o sea, pues, ese ejemplo que pones, Paco, refleja la importancia de que cuando mi cliente sale de su chamba, hacer el trámite lo más rápido posible, porque ante una situación como esa, sí sería un poco, pues, complejo, ¿no? O sea, el tema del trámite, porque está en el limbo, o sea, Sí. sigue siendo, operativamente hablando, sigue siendo una póliza de protección garantizada que está sobre una colectiva y hay que esperar agilizar el trámite. Pero, insisto, esa parte pues ya nos compete a los promotores, pues empujar el trámite, picar costillas a quien sea necesario para que entonces tu cliente cuando lo den de alta ya esté funcionando su póliza como, pues como debe de funcionar, ¿no? Gracias. Sí, Paco. ¿Alguna otra duda, este equipo? Yo Bien. tengo una duda. Dime, Pascual. Sí, una última duda. ¿Hay una manera en que nosotros no permitamos que exista esa ventana de siniestro en el que el asegurado quede desprotegido? O sea, que nosotros pudiéramos empujar, o sea, bueno, ejecutar ese trámite antes de que quedara fuera de la colectividad. Mm, no antes que quede, bueno, hay empresas que sí les dan su carta finiquito antes de que salen, ¿no? O sea, ejemplo, dicen, Ajá. tú te doy tu carta finiquito para el día 30 de mayo, Ujú. está posfechada, pero ya con eso nosotros podemos empezar a hacer el trámite con la aseguradora, ¿no? Y entonces adelantamos, pero eso implica que tú estés como que muy en contacto con tu cliente, que verdaderamente lo eduques a que cosa que pueda afectar a Claro, su porque póliza. normalmente nos buscan ya que les surge, ¿no? Ya que queda un día Exact, o cosas así, ¿no? Ok, exactamente, ¿sale? claro. Pero ahí mucho es el servicio postventa que hagas, Pascual, con tu cliente, para que tu Ok, cliente, o sea, es inyectarlos, Pascual, a decirle, cualquier modificación que ocurra con tu póliza, como esto o esto, avísame inmediatamente, porque hay que hacer modificaciones importantes, ¿no? ujú, Incluso por eso también te conviene de repente estarte apareciendo en la vida de tu cliente, aunque no te ujú. hable o aunque no lo necesites, ¿no? Oye, Pascual, ¿cómo estás? Bien, gracias. Solo me acordé de ti, ¿no? Vi pasar un coche como el tuyo y me acordé de ti, quise saludarte. Y ya, ¿no? O sea, Dale. y en ese pretexto, de repente el cliente es, ay, qué bueno que me marcaste, Pascual, porque no te había dicho que ya me cambié de chamba, ¿verdad? Entonces, Ujú, ujú, y te va a ujú. avisar, Claro, claro. ¿hace cuánto, Robert? Ya casi 60 días, ¿no? Y a correr, Pascual. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Sale? Pero sí, o Ok, sea, va. siempre va a haber esas ventanas, Pascual. Incluso nada que ver con protección garantizada, pero ahí te va. Las pólizas mensuales o las pólizas parcializadas que están domiciliadas en una tarjeta de crédito débito, Ujú, si mi cliente, vamos a pensar que la fecha de cobro es el día 5, ¿sale? Si la de ujú. malas, mi cliente el día 5 lo tuvieron que ingresar de urgencias al hospital, aunque su banco ya le haya cobrado, como hay un tema de aplicación de pago, su póliza va a Ok, parecer pagada el día 6 o el 7. Entonces ahí tienes una ventana espantosa porque entonces te incluso, puede ajá. hablar tu cliente para decirte, oye, Pascual, no manches, estoy intentando pagar y dicen aquí que no está pagada la póliza. Y yo aquí tengo mi Sí, voucher de que sí me la cobraron, ¿sale? Entonces, siempre va a haber esas ventanas y en el caso de la forma de pago, por eso mientras menos parcialicen una póliza de gastos médicos mayores, mejor. Trimestral, para mi punto de vista, es un punto manejable, algo que se puede eh, manipular razonablemente en un tema de un siniestro, pero mensual, ay, nanita, es una pesadilla, Pascual. ok, entendido. Lo Adelante, tomaré Paco. en mente. Excelente, Pascual. Gracias, Robert. Pues, por ejemplo, ahí, si a lo mejor el cliente dice, oye, pues hay recorte de personal en la empresa donde estoy y siento que estoy en la cuerdita floja, o
a lo mejor yo soy el que estoy decidiendo ya renunciar o sé que voy a renunciar, lo estoy programando para dentro de un mes. En cualquier momento el cliente puede decir, oye, sácame de la colectividad, o sea, no me están dando de baja todavía, pero ya quiero pasarme una póliza individual. ¿Se puede hacer? Sí, sí se podría, nada más que tendría que presentar su carta de renuncia, ¿no? Y probablemente con sello de recibido para que vea la aseguradora que efectivamente está renunciando, ¿no? Pero sí se puede, Paco. Ok. Sí, digo, por este tema, pero por ejemplo, si no tengo todavía una carta de renuncia, o sea, que diga yo, ¿sabes qué? Están corriendo mucha gente de la empresa y presiento que me va a tocar porque se fue mi jefe y de ahí para abajo nos vamos todos. Entonces, o sea, no puedo como decir, ¿sabes qué? Cámbiame ya mi póliza colectiva a una individual, aunque sé que obviamente me va a costar este cambio porque el deducible, si lo traía yo en el ejemplo que ponías de 750,000, bajarlo a 35,000, pues obviamente me va a representar un pago adicional, ¿no? Que yo tengo que hacer con Met. Pero se pudiera en cualquier momento o tiene que ser ir de la mano con la empresa. No creo que hubiera problema, te soy totalmente sincero, no he tenido un caso así, pero creo que al final de cuentas, porque las condiciones generales indican que así sea por renuncia, puedes solicitar la conversión de la póliza, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la mente que a lo mejor con una carta en donde el cliente diga, oye, me estoy separando de la empresa, este, ya conviérteme en mi póliza, pues arranca el trámite, ¿no? O sea, lo peor que podría suceder es que me suspendan trámite y me pidan algo más en específico, ¿no? Entonces, pero siempre hay como caminar los trámites, mi querido Paco. Perfecto, gracias, Robert. A ti. ¿Alguna duda más, chicos? Robert, Bien. Dime, yo George. quiero aprovechar nada más tu conocimiento y el tema de gastos médicos para en general y para este caso también lo que acabo de preguntar y que acabamos de revisar de las preexistencias. Ujú. Bueno, primero, sí existe y estamos, o sea, quiero estar claro que si hay una preexistencia que no se excluya, después del año 5 de tener nuestra póliza, ¿nos puede cubrir esa preexistencia declarada? Primera pregunta. Mm, En mi experiencia, las preexistencias declaradas jamás me han dicho, sí, dale, no te preocupes. Acuérdate que son 5 años, pero de todos modos la suma asegurada para las preexistencias va a ser una suma menor. Pero ¿Ok? tengo 14 años de experiencia ya en gastos médicos mayores y cuando he declarado alguna preexistencia, Se no la pasa eso, excluyen. ¿eh? O sea, la excluyen. Sin Sí, importar correcto. lo que sea, la excluyen, salvo algunos Es, casos de tiroides o algunos casos de hipertensión súper controlados me los extrapriman, pero de ahí en fuera, eso. este, Ok. no Va mi, no lo aceptan, ¿va? va mi segunda pregunta y que ya la contestaste un poquito. ¿Cómo operativamente o cómo le hacemos para buscar que haga denle extra prima? O sea, me están respondiendo muy rápido todo el tema de preexistencias declaradas en las solicitudes, Ujú. a diferencia de otras experiencias. Me la Sí. están respondiendo inmediata. Ahí te va la póliza, excluyendo todo esto. ¿Cómo podemos reconsiderarlo cuando el padecimiento está controlado, lleva tiempo? Buena pregunta, George. La única forma en que la aseguradora lo reconsidera es que les Ajá. compruebes fehacientemente, y es con un informe médico, que la persona no ha recibido tratamiento en el último año, 2 años. ¿Sale? Entonces, si a lo mejor el médico le dice, mira, efectivamente Jorge tiene X situación que está controlada totalmente e incluso ya no lleva tratamiento médico, su tratamiento es 100% actividad física, por ejemplo, ¿no? Y no lleva ningún tipo de tratamiento, como lo firma un profesional de la salud que tiene cédula profesional y que no se va a aventar, está aventándose un choro nada más por echarte la mano, eh, Sí. es como lo reconsideran, George, pero de otra forma, pues realmente no. Ahora, cuando metan una solicitud de gastos médicos mayores, abonando un poquito a la pregunta que me haces, y tú Sí. sabes que tiene un padecimiento,
yo siempre les pido que a efecto de que la extraprima sea menor o procurar que no me excluyan el padecimiento y a lo mejor me lo extraprimen solamente, es un informe médico súper detallado en donde el doctor pone estatura, peso, condición actual, tratamiento que lleva, medicamentos que toma, control, todo, o sea, lo más detallado posible, ¿no? Que el médico nos cuente esa obra de teatro que se llama Mi Cliente, que me lo cuente detalladamente. Entonces eso se lo mando a la aseguradora y eso en lo personal me ha ayudado muchísimo a que incluso me acepten padecimientos que yo pensaría que no los aceptarían. Bien, muchas ¿Vale? gracias. Oye, Buenísimo. perdóname que interrumpa, pero creo que sumándole estudios médicos recientes, porque a veces el informe, o sea, sí, pero queda corto, sobre todo para una reconsideración que se necesita pues, estudios. Entonces, bueno, ahí ya es a criterio del doctor y del cliente y demás, pero sí, también los estudios los piden. Sí, totalmente de acuerdo, Jesse. Incluso, por ejemplo, en cuestiones como cirugías de columna y ese tipo de situaciones, ayuda mucho una radiografía o una resonancia reciente, no aquella que de hace 15 años que lo operaron, ¿no? O sea, no, una reciente y que la interpretación la reinterprete también el médico, ¿no? O sea, porque no se suben radiografías, ultrasonidos, se sube solamente eh, ay, se Las me fue el avión. Las Interpretaciones. interpretaciones, gracias, Jess. Solamente sube la interpretación y sobre esa interpretación que el doctor dé su observación muy puntual, ¿no? O sea, para que le quede súper bien planchadito. Adelante, Flori. Gracias. A ti, George. Hola, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta. En este informe médico que se está hablando, ¿cuándo se manda a la aseguradora? ¿Cuándo vamos a dar de alta la póliza? ¿O primero se da de alta y luego se manda, o sea, nos, No, cuando vas a mandar la póliza, sí, porque si lo mandas después, esa es una omisión. Entonces, ajá, desde un principio, muy buena pregunta, Flori, porque, o sea, de repente dicen, bueno, que salga y ya después les aviso a la aseguradora. justamente. No, porque te pueden incluso rescindir la póliza sin posibilidad de que te la vuelvan a emitir, ¿eh? Entonces, si el Ok, cliente es súper importante que cualquier cosa que traiga el cliente, lo declaremos, ¿no? Investiguen. Hoy día, entrar a Google y ponerle X padecimiento te ayuda a entender de manera muy cercana al padecimiento qué es, si es crónico, si es algo temporal, si es eh, que si requiere cirugía, si está causado por una infección, etcétera, ¿no? Entonces eso te ayuda a entender también, o sea, porque algo importantísimo de poder emitir una póliza es cuando tenemos clientes con alguna condición médica, entender qué es lo que tienen para saber si va a pasar o no. Si de repente te dicen, es que esto es bien común, ¿eh? Tuve cáncer hace 10 años y hoy mira, estoy perfecto, estoy limpísimo, no te los aseguran. O sea, yo he metido clientes con informes, con lo que tú quieras y ya no los aseguran. Igual los diabéticos, aunque estén mega archirrequete recontra cuidados, musculosos y bien alimentados, ya no los agarran, ¿no? Entonces va a haber cosas que en la experiencia vas a ir aprendiendo a identificar qué te toman y qué no, pero sí desde un principio meter el informe médico. Incluso ahí te vas a dar cuenta a veces si tu cliente te está siendo totalmente sincero. Hay veces que, ejemplo, algo súper común es, ay, oye Roberto, es que fíjate que tengo una bolita en la mama, pero el doctor me dijo que no es nada. Cuídate, Jessy, que estés muy bien. Eh, y ya cuando les pides el informe médico, el cliente ya no quiere tramitarlo porque ellos saben que no es una bolita común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi recomendación, Flori. Siempre primero, no nunca después, si no se convierte en omisión. ok, muchas gracias. A ti.
Una Muy bien, última duda. adelante, ¿Tenemos Karen. alguna guía de suscripción a la que nosotros como agentes tengamos acceso como para evitar? O sea, yo soy muy como a mí no me gusta meter lo que ya sé que es un rechazo, ¿no? A diferencia, bueno, hay algunos que sí, no juzgo ni nada, pero si ya sabemos que es algo que no es un rechazo, pues desde un inicio se le explica al prospecto y demás que pues no es factible de suscripción, ¿no? ¿Hay alguna guía que nos pueda como ayudar para ver este tipo de padecimientos o algo En que el no man son tomados? Sí hay, en el manual del agente de gastos médicos mayores viene un listadito de lo que qué toman y qué no toman. En mi experiencia te puedo decir, o sea, porque ahí dice que hay algunas condiciones como condiciones de corazón que llegan a tomar si solo ha tenido un infarto o cosas con ciertas características y la realidad es que no. Ujú. Depende mucho más, Karen, de un tema de selección y quién le toque revisar tu trámite. O sea, a mí me han llegado a excluir padecimientos o a rechazar pólizas de tiroides y en otros casos temas de tiroides también que declaro y que pues yo considero sin saber con toda la certeza que el cliente está mejor o peor, o sea, pero a mis ojos como que yo lo veo más fregado que mi cliente que me rechazaron, lo ingreso y lo agarran. ¿De O qué sea, no hay como depende? criterio homologado, por así decirlo, sino si es como a quien le cae algo. Sí, porque acuérdate que el criterio, o sea, en términos médicos, es como los abogados, o sea, es como lo interpreta el médico que lo revisa y si él ya lo aceptó, ya lo único que sí te recomendaría es que cuando tú declaraste un padecimiento y en la emisión de tu póliza no viene alguna carta de extraprima o alguna carta de exclusión, metas un servicio antes de entregar solicitando que te informen si la póliza número 1, 2, 3 tiene algún endoso de exclusión o de extraprima. O sea, puede ser que la emiten y que no sale el endoso de la exclusión o la extraprima. Sí, Ok, ok. sí puede. O sea, y cuando tú declaras un padecimiento, te tienen que decir si sí o no te lo aceptan con extra prima o lo que sea. Ya si el servicio te dicen está aceptado y todo, tú eso lo guardas como tu respaldo, porque entonces ellos ya lo aceptaron, ¿no? Y están obligados a pagar lo que sea. No, y ese es buen tip porque yo pensaba que llega la póliza y ya vaya, así como llegó, pero entonces no. No, y revisen todo, o sea, porque recuerden que las pólizas de gastos médicos mayores, quienes venden gasto médico mayor, pues todo viene en archivitos separados. Entonces, revisen todas y cada una de las hojas para garantizar y entender qué les están poniendo en los endosos, Ok, muchas ¿sale? gracias. No, gracias a ti, Karen. Pues muy bien, este equipo. De mi parte es todo. Les agradezco muchísimo el haber tomado esta hora de su tiempo para poder aprender algo más, en este caso protección garantizada. Se las recomiendo muchísimo. Les ayuda a captar esos clientes que hoy día tienen póliza de gastos médicos mayores colectiva y que en algún momento se van a convertir en pólizas individuales. Entonces sean ustedes sus agentes desde ahora y no cuando salgan y ya traigan historias de salud. Muy buenas tardes a todos y gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Robert. Buena Hasta tarde. luego. Buena tarde. Adiós, buena tarde.